una joven nativa llegó moribunda al umbral de una mujer solitaria, huyendo de un hombre que decía que su hijo le pertenecía. Waylon Rusk, cazador sin alma, la perseguía no por amor, sino por poder. Pero Martha Emerson, armada solo con valor, decidió enfrentar la oscuridad, aunque tuviera que hacerlo sola. Y solo escuchen cómo terminó esta historia, porque la justicia, esta vez, no se quedó callada. La mañana amanecía sin prisa, con la bruma aún aferrada a las ramas secas y el canto lejano de un ave que parecía no haber notado aún la gravedad del mundo. Martha Emerson se inclinaba sobre su jardín, revisando las hojas de maíz que no crecían desde hacía semanas. Llevaba un viejo delantal, los cabellos trenzados hacia atrás y los pensamientos anclados en la rutina que la había sostenido desde la muerte de su marido. Pero entonces oyó un golpe. No fue fuerte, más bien un sonido sordo, como si alguien dejara caer algo demasiado débil para terminar de romperse. Volteó. En el umbral de su casa, justo frente a la puerta de madera que rara vez alguien tocaba, yacía una figura encogida. Primero pensó que era un animal, quizás un ciervo herido, tal vez algún perro perdido. Pero al acercarse, sintió cómo el aire cambiaba de peso. Era una muchacha, joven, demasiado joven. Su cuerpo temblaba con espasmos lentos, como si cada aliento le costara un mundo. Tenía la piel tostada por el sol, desgastada por el viento, cubierta de polvo y pequeñas heridas mal cerradas. Los ojos, entreabiertos, parecían mirar sin ver. Sus uñas estaban rotas, como si hubiera arañado la tierra durante horas. El vestido de tela áspera apenas le cubría el vientre hinchado de forma inconfundible. Estaba embarazada, a término. «Ayúdame», susurró, y su voz fue apenas un hilo rasgado por el miedo. «Viene, para él». Marta se quedó inmóvil. Por un instante, todo en ella quiso retroceder. El instinto, la costumbre, la prudencia de quien vive sola en tierras donde una decisión puede costar la paz o la vida. Pero algo más fuerte se impuso. No fue lástima, fue reconocimiento. Esa niña podía ser cualquiera, pero en ese instante era suya. Se arrodilló sin decir una palabra, la tocó con cuidado, notando la fiebre que le abrazaba la frente, la delgadez del cuello, el temblor de las piernas. Luego la levantó como pudo, no era más que un suspiro envuelto en huesos, y la llevó dentro, cerrando la puerta con el pie. La casa, de una sola habitación, olía a madera vieja y a soledad. Pero esa mañana se llenó del sonido de los pasos de Marta, del agua que empezaba a hervir sobre el fuego, del roce de las sábanas limpias que no usaba desde hacía años. Acostó a la joven sobre el catre que fue de su esposo, le limpió la cara con una toalla húmeda, le habló con voz baja y temblorosa, como quien pide permiso para volver a sentir algo. «Ya estás a salvo», le dijo, aunque no estaba segura de que eso fuera verdad. Rezaba sin palabras, con las manos, con la mirada, con cada gesto de cuidado que ofrecía a esa desconocida cuyo cuerpo hablaba de huida, de abandono, de violencia que nadie había contado. Afuera, el viento sacudía las ramas con suavidad, como si el mundo entero contuviera el aliento. Y por primera vez en 6 años, Marta no pensó en su soledad. Pensó en el milagro y el peso de encontrar vida justo donde parecía que todo ya se había perdido. La joven no decía mucho, apenas gestos, un par de miradas suplicantes y una palabra entrecortada que Marta no entendió al principio, hasta que la oyó repetirla en un susurro cuando las contracciones comenzaron a desgarrarla desde dentro. Nita. Así se llamaba. Solo eso logró decir. El resto lo decía su cuerpo, partido entre el dolor y la urgencia, entre el miedo y la vida que golpeaba desde dentro, pidiendo salir. El parto comenzó con la caída del sol. Fue silencioso al principio, como si el sufrimiento se abriera paso sin querer molestar. Pero al cabo de un rato, la casa se llenó de sonidos que Marta no escuchaba desde hacía más de una década. Jadeos, llanto, súplicas, el crujir de la madera bajo el peso de una nueva alma que buscaba su lugar en el mundo. Marta no era partera, pero las mujeres que han vivido pérdidas conocen, sin que nadie les enseñe, cómo asistir un nacimiento.
Lavó las manos, preparó paños limpios, colocó agua tibia al alcance, sujetó la mano de Nita cuando los gritos se hicieron inevitables, la sostuvo cuando la fuerza parecía abandonarla, y le habló, una y otra vez, como si esas palabras pudieran ayudarla a cruzar el umbral. Ya falta poco, resiste pequeña, él está llegando, ya viene. El viento afuera aullaba, empujando ramas contra las paredes como si quisiera entrar, como si supiera que algo crucial se gestaba dentro. La lámpara de aceite lanzaba sombras largas y temblorosas. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando el llanto del niño estalló en la habitación como una campana clara. Marta se quedó inmóvil por un segundo, luego lo envolvió con manos firmes, lo limpió con cuidado y se acercó al catre. «Es un niño», dijo, y su voz se quebró. «Es fuerte, está sano». Nita, bañada en sudor y con los ojos nublados, alzó apenas la cabeza. Su boca se curvó en una sonrisa breve, hermosa en su fragilidad. «Liam», susurró. El nombre pareció llenar el aire de algo más puro que el oxígeno. Marta sintió que algo dentro de ella cambiaba. No era simple compasión, era una promesa. «Vas a vivir, ¿me oyes?», dijo, con firmeza que apenas disfrazaba su temor. «Te cuidaré, a ti, a él, a los dos». Pero Nita negó con la cabeza, lentamente, dolorosamente. «Él viene, está cerca», murmuró, y sus ojos se llenaron de una oscuridad que no era física. «Él lo busca. Si me encuentra». La frase quedó inconclusa como si decirla pudiera invocar aquello que tanto temía. Marta sintió un escalofrío. Se inclinó sobre ella, buscándole el pulso. Aún estaba, débil pero presente. «Tranquila», intentó calmarla. «Aquí nadie te encontrará. Estás segura». Pero Nita ya no la escuchaba. Su mirada se alejaba, perdida en un punto más allá del techo, más allá de la noche. «Mis últimas palabras», susurró, con voz tan baja que Marta apenas la oyó, «son, protégelo». Y entonces se fue. No con un grito, ni con un último suspiro dramático. Se fue como se apaga una llama cansada, en silencio, en paz. Marta no lloró, no de inmediato. Siguió sosteniéndole la mano durante minutos, hasta que se enfrió. Luego se levantó y miró al niño que dormía, ajeno al peso del mundo que acababa de heredar. El silencio en la habitación no era vacío, era solemne, como si todo lo que importaba ya se hubiera dicho, en 2 palabras: «Protégelo». Y Marta entendió. Aunque no sabía de quién y por qué, sabía que ahora no estaba sola, y que su vida, hasta entonces suspendida, acababa de encontrar una razón para continuar. El amanecer llegó gris. El tipo de gris que no se debe al clima, sino al silencio que dejan las decisiones difíciles. Marta preparó café con manos temblorosas, envolvió al bebé con su manta más gruesa, y montó el caballo sin decirse en voz alta lo que ya sabía. Necesitaba ayuda, o al menos una advertencia oficial. Wagon Creek quedaba a 3 horas al paso firme. El bebé durmió en su pecho durante todo el camino, como si aún no supiera que su llegada al mundo ya había puesto cosas en movimiento. La oficina del sheriff era un edificio bajo con una bandera polvorienta colgando sin orgullo, y una silla vacía en la entrada. Solo estaba el ayudante, un joven delgado, de mirada rápida y modales nerviosos. Se llamaba Jeremy Bone, y llevaba el uniforme como quien todavía no se acostumbra a él. Marta contó lo esencial: la aparición de Nita, el parto, las últimas palabras, su muerte. ¿Dijo que alguien venía?, preguntó Bone, ya más pálido de lo normal. No con claridad, solo «él viene». ¿Él no dio un nombre? Marta negó con la cabeza. El ayudante tragó saliva y bajó la voz. ¿Y si es Rusk? El nombre cayó como un peso frío. Marta no respondió. No conocía el nombre, pero el tono del muchacho bastaba para que algo dentro de ella se tensara. Han circulado rumores, continuó Bone, de un hombre que ha estado recorriendo caminos secundarios, rastreando mujeres, y otros. Algunos dicen que trabaja solo, otros que tiene gente. Nadie sabe bien qué busca, pero cuando pregunta por alguien, esa persona desaparece.
Pues que no venga a buscar aquí, dijo Marta, y salió sin mirar atrás. Esa noche, el viento cambió de dirección. El silencio volvió a ser denso, ni los coyotes se atrevían a romperlo. Casi a medianoche, 2 jinetes aparecieron en la colina. No llevaban antorchas, no hacían ruido, solo los cascos golpeaban el suelo seco como un metrónomo sin alma. Marta los vio desde la ventana. Se quedó inmóvil, con el bebé en brazos, sintiendo cómo el aire se volvía más espeso con cada segundo. No tocaron la puerta, no se anunciaron, solo bajaron de los caballos con movimientos lentos calculados. Uno llevaba un abrigo largo y raído, que parecía hecho de cuero curtido a mano, pero no era cuero común. El otro sostenía un rifle con el cañón rayado de pequeñas marcas, 41, como si contara. El de la capa habló, con voz áspera, como si no hubiera usado palabras en días. Buscamos a una chica nativa. Vino sola, cargando algo que no le pertenece. Marta abrió la puerta sin alejarse del umbral. No temblaba, aún no. Mierta levantó la escopeta lentamente, con firmeza. Segura, repitió, aquí no hay nada que les interese. Hubo una pausa, ni larga ni corta, solo el tiempo suficiente para entender que aquello no era una visita, era una advertencia. Los hombres se miraron entre sí. Luego montaron de nuevo. No dijeron adiós, ni una amenaza directa. Solo se alejaron sin prisa, como si supieran que el miedo hace el resto. Cuando la luna alcanzó su punto más alto, Marta seguía despierta. El bebé respiraba tranquilo, apoyado en su pecho, pero ella no podía dormir. El silencio ya no era solo soledad, era el preludio de algo que se acercaba. Algo que no tenía nombre, ni rostro, pero que por dentro ya sabía pronunciarse como una sola palabra: cacería. Durante días, el nombre flotó como un veneno que no se decía en voz alta, hasta que Jeremy Bone volvió a la casa, al galope, con la cara pálida y los labios apretados. Lo confirmamos, es Waylon Rusk. Marta no conocía el rostro, pero conocía el tipo. Ese que va de pueblo en pueblo con sonrisa amable y preguntas inocentes, pero que deja tras de sí solo silencio y desapariciones. Medio colono, medio traficante. Nadie sabía de dónde venía ni a quién respondía, pero todos sabían una cosa: cuando marcaba un objetivo, lo reclamaba como suyo. Nita fue una de ellas. Había sido capturada meses atrás cuando buscaba alimento lejos de su comunidad. Las autoridades no investigaron. Algunos decían que se había escapado con un hombre blanco, otros que la tribu la había rechazado por algo que nadie decía en voz alta. La verdad era más simple y más dura: nadie la protegió, hasta que logró huir. Pero ya estaba embarazada. Waylon Rusk no lo toleró, no por amor ni por orgullo, sino por algo más frío: posesión. Ese niño me pertenece, había dicho a uno de sus hombres. No lo dijo como padre, lo dijo como quien reclama una pieza de casa. Y ahora lo buscaba. Marta lo entendió todo en un instante: el terror de Nita, su negativa a vivir, su entrega, sus últimas palabras. «No dejaré que lo toque», murmuró Marta sentada junto a la cuna. «Por nada del mundo». Pasó la siguiente noche preparando su casa. No era joven, no era fuerte, pero tenía tierra, y tiempo, y determinación. Cavó 2 hoyos junto al granero, los cubrió con ramas y ceniza. Vertió pólvora en el hueco de la vieja letrina. Cerró las ventanas, cargó la escopeta, colocó clavos detrás de la puerta, y puso al bebé en una cuna reforzada dentro de su habitación, con una manta tejida por su madre muchos años atrás. Cuando vio el polvo elevarse por la colina al caer la tarde, no se sobresaltó, solo respiró hondo. 4 jinetes, Waylon al frente. No vestía uniforme ni capa, pero su sola presencia parecía trastocar el aire. Tenía la cara alargada, curtida por el sol, y unos ojos que no parpadeaban. Los otros 3 hombres no hablaban, solo lo seguían como perros que saben cuándo atacar. Se detuvieron frente a la casa. «Sal, mujer», gritó uno de ellos, sin bajarse del caballo. «Esto no es asunto tuyo».
Ahora lo es, respondió Marta desde la puerta, la escopeta en la mano. Ese niño es mío. Hubo una carcajada breve, sin alegría. No puedes protegerlo para siempre, dijo otro con media sonrisa torcida. Marta no sonrió, no gritó, solo fijó la vista. No, pero puedo empezar. Nadie se movió durante varios segundos. El sol bajaba despacio, tiñendo la tierra de rojo. El viento traía el olor de las brasas. Y en ese instante, en ese silencio espeso, no había diferencia entre una madre y una fortaleza. Ellos creían que venían a reclamar algo, pero Marta no tenía nada que dar, solo estaba dispuesta a defender, y eso a veces es más peligroso que cualquier arma. El cielo estaba negro, no por falta de luna, sino porque el humo subía denso desde la tierra, como si ésta misma decidiera exhalar el miedo. Todo ocurrió tan rápido que pareció el final de un sueño o el principio de algo que ya no tenía vuelta atrás. La trampa se activó justo cuando uno de los hombres intentó rodear la casa. La vieja letrina, esa estructura olvidada, convertida en almacén de pólvora, explotó con un rugido seco. El suelo tembló. El caballo del segundo jinete se alzó y huyó entre los árboles. Uno de ellos gritó, cubriéndose la cara chamuscada. Pero no hubo pausa. El fuego se expandió hacia el granero, donde Marta había escondido botellas con aceite de lámpara. Las llamas lo envolvieron todo. Entonces comenzaron los disparos. Uno de los hombres, más joven que los otros, fue alcanzado en el brazo por una bala que le arrancó parte de la chaqueta. Cayó entre los matorrales, retorciéndose. Otro intentó acercarse por la entrada principal, pero pisó el hueco disimulado junto al porche. El suelo cedió y su pierna quedó atrapada en una trampa de hierro que Marta había conservado desde los tiempos de su esposo. Gritó y el resto retrocedió. Pero Waylon no. Él no temía el fuego, ni el caos. Caminó lentamente hacia la casa, como si nada de eso le afectara. Como si ya supiera que la sangre sería derramada y lo aceptara como parte del camino. Dobló hacia la parte trasera y forzó la entrada por la ventana de la cocina. Marta lo sintió antes de verlo. Giró demasiado tarde. Disparó una vez, errando por centímetros. El retroceso de la escopeta la hizo caer sobre el costado herido. Un zumbido agudo le nubló el oído derecho. El dolor en el muslo la ataba al suelo como si fuera plomo líquido. Y entonces Waylon apareció. Tenía el rostro cubierto de hollín y los ojos como acero al sol. En la mano, un cuchillo largo, curvado, con el mango envuelto en cuero. ¿Vas a morir por un niño que ni siquiera es tuyo?, escupió. Marta respiró con dificultad. Su mirada no se movió. Sí. Fue en ese momento que el llanto del bebé rompió el aire, desde la habitación contigua, agudo, inocente, vivo. Waylon dio un paso más, y entonces un disparo. No fue Marta, fue Boone. El joven ayudante del sheriff, que había seguido su instinto tras oír su relato, había cabalgado sin descanso durante toda la tarde. Al oír el llanto, supo que aún no era tarde. Apuntó desde el umbral, firme a pesar del temblor. La bala le atravesó el pecho a Waylon antes de que pudiera girar. Cayó de rodillas con los ojos abiertos de sorpresa, sin alcanzar a comprender por qué no tuvo la última palabra. El silencio volvió. Un silencio distinto, de humo, de cenizas, de alivio amargo. Boone dejó caer el rifle y corrió hacia Marta, que aún respiraba, aunque apenas. Ella no habló, solo asintió, mirando hacia la cuna. El niño dormía otra vez, como si el mundo, después de arder, le hubiera concebido una tregua. 2 días después, la misión en Cedar Ridge recibió a Marta y al bebé. Ella herida, él intacto. El padre Jackson los recibió con los brazos abiertos, sin preguntas. Solo ofreció refugio, pan caliente y tiempo. Nadie volvió a ver a los hombres de Waylon.
Algunos creyeron que se dispersaron tras su muerte, otros que el fuego de aquella noche los tragó para siempre. No hubo juicio, ni informes oficiales, solo una mujer con una herida profunda y un niño, Liam. Así lo había llamado su madre, Nita, la muchacha que llegó sola, sin más arma que su fe, la que murió con una petición: protégelo. Marta lo hizo. Y cuando los años pasaron y el niño creció escuchando fragmentos de esa historia, una historia que no era leyenda ni fábula, entendió que había nacido en medio de una batalla, y que su vida no era un regalo, sino un legado. Su madre no vivió, pero su nombre sí, y sus últimas palabras fueron verdad, porque el niño fue protegido, a cualquier precio.